Rusia provee trigo, provee combustible y fertilizante. Pero en Cuba no hay pan, en Cuba no hay luz y tampoco tienen fertilizante los agricultores para sembrar. ¿Qué hacen ustedes con todo lo que provee Rusia? Fíjate tú, Rusia es un gran proveedor. Ok, hay un bloqueo, pero Rusia provee. Está Canel diciendo que la ayuda va a venir. ¿De dónde? De Rusia. Sí, los rusos, los soviéticos ya una vez nos usaron como la prostituta del Caribe y ahora otra vez quieren, pero otra vez es el régimen cubano el que se ofrece como la prostituta del Caribe al gobierno ruso. Ustedes saben que Canel estuvo por Rusia. Allá la cara que puso Putin, ya ustedes vieron en esa intervención de Canel, esa cara de Putin que era todo un poema como diciendo, cállate ya, no hables más. Qué manera de decir sandeces. Lo pusimos aquí, ¿se acuerdan? Pues ahora el post de Canel de la semana lo hace en el avión nada más y nada menos que con Bruno Rodríguez a la parrilla, el canciller de Exteriores. No tuvieron ni la delicadeza de aplicar un filtro de ruido para quitarte el ruido de fondo del avión. Fíjense lo mediocre que es esta gente. Pero bueno, así nos va. Para la gente de Presidencia Cuba, miren, en Adobe Premiere no tienen ni que romperse la cabeza. En Adobe Premiere, tú buscas en la parte de efectos, en el panel de efectos buscas ruido. Ahí te va a aparecer un filtro que se llama eliminar ruido. Tú coges ese filtro, lo arrastras y lo sueltas encima de la pista de sonido del vídeo y automáticamente te va a cancelar una buena parte del ruido ambiental. Luego, a partir de ahí, en la configuración tiene para cancelar distintos tipos de ruido y la intensidad del ruido. Así hubieran solucionado esto que les voy a poner. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ustedes no solo son mediocres para dirigir un país, son mediocres incluso para divulgar su propia propaganda. A ver, vamos a ver lo que dice por acá el Partido Comunista de Cuba sobre quién nos va a solucionar los problemas y cómo. El cómo es importante, ¿eh? Allá vamos. A ver, vamos a poner bien la pantalla aquí. Y vamos a acelerarlo porque ya saben que Canel y López Obrador son dos alas del mismo pájaro. Allá vamos. A nuestra población, ya sea por las redes, por la televisión, por la radio o a través de internet. Hoy desde la presidencia no ocupa su espacio habitual. Estamos realizando este programa desde el vuelo que nos conduce de regreso a la patria después de haber participado en jornadas intensas de trabajo en la Canel, no fueron intensas porque la cara de Putin lo menos que denostaba era intensidad. Realmente bastante aburrido tu discurso y la cara de Putin decía lo mismo. Federación de Rusia. Hemos conocido, nos lo han planteado miembros de nuestra delegación, que en las redes sociales se comienza ya a especular por las plataformas tóxicas contra la revolución los motivos de este viaje, se empieza a especular sobre la significación de este viaje, precisamente no para responder a los que intoxican, sino para informar a nuestro pueblo. Vamos a hablar sobre los objetivos, las misiones. Plataformas tóxicas contra la revolución. Tóxicas, ¿por qué? Porque decimos la verdad. Tóxicas, ¿por qué? Porque le decimos al pueblo cubano las cosas que ustedes no le dicen jamás. Eso nos convierte en tóxicos. Si eso nos convierte en tóxicos, ¿qué serían ustedes entonces? Hay superchat por acá. Tenemos superchat de, a ver, feliz lunes para Ali. Ali, muchísimas gracias, cariño. Feliz lunes para ti también y espero hayas tenido un feliz fin de semana también. Y tenemos otro superchat de Iván García. El vídeo de la chica de Estonia que pusiste hace unos minutos, cuando pregunta por los altos precios de la comida, la youtuber cubana dice que es por el bloqueo. No me di cuenta, no me di cuenta, pero vamos, que la youtuber cubana, pues sí, pedazo de ignorante, se dijo algo así. Gracias, Iván, un abrazo, hermano, muchas gracias. Bueno, seguimos por acá, seguimos con Canal Podcast. Canal Podcast. Que persiguen con la realización de esta visita a la Federación de Rusia. En primer lugar, ha sido un viaje indudablemente de hechos muy significativos y de momentos que tienen que ver con aniversario. Llegamos a Moscú precisamente el día en que el presidente Putin estaba haciendo toma de posesión de su cargo al ser reelegido en
elecciones donde mayoritariamente se apoyó su distinción como presidente. Sí, donde mayoritariamente, según los resultados oficiales, donde también, murió algún opositor de forma misteriosa. O sea, alguien ahí que tomó más plutonio del que normalmente tiene el té y se murió. Pero bueno, no pasa nada. Ganó Putin unas elecciones mayoritariamente. A diferencia de Canel, que no ha ganado, pero vamos, ni el plan de la calle ha ganado Canel. Pero bueno, Putin sí. Ya te digo, dopado con plutonio, que no es un detalle menor, pero ganó. A ver, Canel, ¿qué más? Presidente. Por otra parte, hemos estado participando en el Consejo Supremo de la Comisión Económica Euroasiática, de la que somos miembros observadores por primera vez de manera presencial. Por una invitación del presidente Putin, también participamos hoy, tuvimos el honor de participar en las conmemoraciones por el Día de la Victoria y, en tercer lugar, sostener un importante encuentro con el presidente Putin y con un grupo de dirigentes de la Federación de Rusia, donde abordamos diferentes temas sobre la actualidad global, sobre la actualidad en la Federación de Rusia. No sé por qué me recuerda esto a ese cantante cubano que dijo que había hablado con Bad Bunny y que le dijo no sé qué y que le dio la mano, y cuando sale el video fue Bad Bunny que le pasó por el lado. No sé por qué me recuerda a esto lo mismo. Es como que no, sí, Canel nos invitó, Putin nos invitó y ahí estuvimos y hablamos y no sé. Y cuando vimos el discurso, la cara de Putin decía, trágame tierra, ¿quién metió este loco aquí a hablar? Es lo mismo, es aquel personaje de la música cubana diciendo, no, que sí, que lo abracé y que le dije que tú eres el tipo y que no sé qué y que le di la mano y que me dijo que yo era un bárbaro. Y el vídeo fue un quítate del medio que tengo que pasar por ahí. Es lo mismo. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Sobre nuestras relaciones bilaterales y, por supuesto, sobre las problemáticas actuales que vivimos en nuestro país. Para comentar sobre estos temas, para esclarecer los objetivos de esta visita, para hablar también de los saldos y los aprendizajes que nos da esta visita, queremos compartir este espacio de hoy con nuestro canciller, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, a quien agradecemos por el medio de lo incómoda que es esta situación de estar haciendo un programa que estamos tratando de romper las leyes del movimiento de un avión. Loco, ¿cómo que romper las leyes del movimiento de un avión, Canel? Newton, la ley de la inercia, ya está rota, estás encima del avión. El avión ya despegó. ¿Qué ley quieres romper? El ruido era lo que tenían que haber roto con un filtro de Premiere simple. No lo rompieron. ¿Qué ley estás tratando de romper? Es hablar mierda por hablar mierda. 20 minutos de mierda hablada. A ver, Canel, ¿qué más? Vamos a estar en este espacio improvisado hablando sobre estos temas. Yo creo, Bruno, que en primer lugar sería muy interesante explicar qué significación tiene para Cuba haber participado en el Consejo Supremo de la Unión Económica Euroasiática y además abordar lo que significa estar como Estado observador en la Unión Euroasiática desde la perspectiva, la visión del gobierno cubano. Sí, muy honrado, presidente, muchas gracias. Yo siento por los resultados que este viaje ha sido trascendente, indispensable. La Unión Económica Euroasiática es un mecanismo de integración de un grupo de países euroasiáticos, con la única excepción de Cuba. No solo la única excepción geográfica, Bruno. Claro, euroasiática y está Cuba, pero no solo la única excepción geográfica. Hay otra excepción más. Es el único que económicamente no aporta nada. Ustedes están ahí únicamente porque los intereses geopolíticos para China y para Rusia le convienen tenerlo ahí. Porque ustedes no aportan económicamente nada a esa unión. Absolutamente nada. Que viene de nuestra región significa oportunidades de complementariedad, de cooperación, de búsqueda de mecanismos que hagan más competitivas nuestras economías, que permitan avanzar proyectos en función del bienestar y del desarrollo de nuestros pueblos. Su participación por primera vez de manera presencial en el máximo órgano de la Unión ha sido muy significativa. Se presenta oportunidades a nuestra economía. Por ejemplo, en el ámbito del registro de medicamentos, productos biofarmacéuticos, biotecnológicos,
abre oportunidades de mercado a nuestras exportaciones. Y ya Biden quitó el bloqueo. Porque, a ver, registro de medicamentos, exportaciones, pero si había un bloqueo criminal yanqui que impedía todo esto, o sigue estando ahí el bloqueo, ya lo quitaron. ¿Cómo fue? A ver, porque China es China desde hace tiempo y Rusia es Rusia desde hace tiempo y ustedes han estado ahí también. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? Ahora pueden registrar medicamentos. ¿Y por qué antes no? Porque había un bloqueo, el bloqueo no está ahí todavía o ya lo quitaron. A ver, no, espérate, porque esto trae potencialidades dentro del panorama que es exactamente el mismo. Ellos son unos improductivos, China está ahí, Rusia está ahí y Estados Unidos también. Entonces, el panorama no ha cambiado, pero para ti, cubano de dentro, para que sigas tragándote el cable embarrado de vaselina, este encuentro de ahora, el ahora sí que sí, trae nuevas posibilidades. A ver, Bruno, con esa cara de pan con pasta. Permitiría hacer importaciones a Cuba en ámbitos tan diversos como el energético, el alimentario, de manera que, habiendo además afinidad, porque es una agrupación que se propone un desarrollo autónomo en función de los intereses de nuestros pueblos, fuera de los mecanismos de dominación del sistema internacional controlado por el dólar. Pero China está ahí desde hace años. Rusia está ahí desde hace años. Entonces, no, ahora sí, porque ahora la Unión Euroasiática. ¿Ustedes se acuerdan de lo del ALBA? La alternativa bolivariana para las Américas, que ahora sí que sí, ahora sí que vamos a desarrollarnos con la alternativa bolivariana para las Américas, que era la alternativa al ALCA, que era el área de libre comercio para las Américas. ¿No se acuerdan de aquello? Oye, y nos desarrollamos con eso. O seguimos pasando la misma hambre. Y era un área alternativa ahí al lado de nosotros. No, ahora con la Unión Euroasiática, ahora sí que sí. Bueno, cuando el CAME, ¿se acuerdan del CAME? El Consejo de Ayuda Mutua Económica. ¿Qué pasó? No, tampoco con el CAME. Tampoco con el ALBA. Tampoco con lo del petróleo que no me acuerdo cómo se llama, que era la del petróleo del Caribe también. Con nada de eso tampoco nos desarrollamos nunca. Pero ahora con lo de Eurasia, ahí sí que sí, porque, no sé, porque van a bajar los Anunnakis y nos van a desarrollar. Permite no solo ya hacer balance de lo hecho en estos años, que ha sido positivo, sino sobre todo concretar un potencial por desarrollar que puede ser importante para nuestra economía y para garantizar un nivel de vida superior a nuestro pueblo. Sí, potencial económico, nivel de vida superior, como observadores en el Consejo Económico Supremo Euroasiático. Ay, señor. Esto cuando no había internet sonaba tan bonito. ¿Tú te acuerdas cuando tú cogías el Granma y decías, ahí estuvo Cuba en el Consejo de Ayuda Económica Euroasiática como observador y así una conquista de la revolución? Ahora sí los países hermanos de Oriente y de Occidente y Euroasiático van a comprometerse con la solidaridad de los pueblos y la revolución en temas de medicina, educación, el internacionalismo. ¿Te acuerdas de eso cuando tú lo leías en el Granma? Tú decías, coño, este año sí que vamos a salir de la crisis. Y llegaba el año que viene y la crisis estaba peor. Y te decían, ahora el ALBA, la alternativa bolivariana. Y tú decías, coño, ahora sí con el ALBA. Y el año otro estabas peor todavía y así. Pero tú no tenías cómo decir, coño, pero espérate, ¿qué está pasando aquí? Esto no ha funcionado nunca. No, espérate, llegó el internet. Y ahora que llega el internet, llegamos nosotros para decirte, escucha, tuviste el CAME con Rusia, fueron, no sé, entre 5 y 7 planes Marshall. O sea, Europa se construyó entera con un dinero que los rusos le enviaron a Cuba multiplicado por 7 y no construyeron ni la autopista completa en Cuba. Imagínate tú construir una ciudad como Dresden entera porque la dejaron en escombros. La construyeron otra vez. Y con todo el dinero de Europa multiplicado por 7, esta gente no pudo ni siquiera terminar la autopista nacional. La dejaron en Jatibonico.
Y el pedazo que construyeron está lleno de huecos encima. Y eso fue con la Unión Soviética conectada a Cuba por una tubería. ¡Pum! Acoplar. Dinero y petróleo a chorro para allá. Y no terminaron, bueno, no repararon ni la Vía Blanca. Lo más que hicieron fue los edificios a la mar que se están cayendo y los de Pastoritas se están cayendo. Y ahora te dicen que ahora sí, porque con esa Unión Euroasiática, ahora sí que sí, van a construir una Cuba nueva y se van a desarrollar y la calidad de vida va a ser superior y el pueblo ahora sí va a mejorar. Hoy es mayo de 2024. ¿Quieres ver en mayo de 2025 cómo terminó esto? No sé, ya te dije lo mismo en mayo de 2023. ¿Y cómo estamos en mayo de 2024? Peor, ¿no? A ver, ¿qué más dice Canel? La celebración de este consejo para mí hubo un grupo de elementos, digamos, significativos. Uno de ellos es que estábamos conmemorando dentro del evento 2 aniversarios. Ese día se conmemoraba el 64 aniversario del establecimiento de relaciones entre la Unión Soviética y Cuba. Y hoy la relación que tenemos con la Federación Rusa es precisamente una continuidad de esa relación. Y por otra parte se estaba conmemorando la relación con la Federación Rusa es continuidad. Y la deuda también. Porque la deuda con la Federación Rusa, que le ha condonado casi el 90% de la deuda sigue ahí y sigue creciendo. Y le condonan la deuda y sigue creciendo porque no pagan. Nosotros no heredamos solo esa continuidad de esa relación. No, heredamos también la deuda de ese parasitismo soviético, que es una deuda para todas las generaciones de cubanos por ahí para adelante. Deuda de dinero que se ha metido esta gente en su bolsillo. Aniversario de la Constitución de la Unión Euroasiática. Cuando en un encuentro privado que tuvimos con los líderes de los países miembros de la Unión Euroasiática y yo les comentaba que para nosotros constituía una motivación adicional estar presentes el día que se estaba conmemorando el 64 aniversario de las relaciones, del establecimiento de relaciones con la Unión Soviética, yo creo de manera muy sabia y sentida, el presidente Lukashenko de Belarus dijo, bueno, todos los que estamos aquí formamos parte de ese aniversario, porque todos somos repúblicas de la Unión Soviética. Yo creo que nada más y nada menos que el demócrata Lukashenko. Lukashenko, el de Bielorrusia. Vamos, un tipo que es súper demócrata, que apoya los derechos humanos, que respeta los derechos humanos, que tiene un país ahí con una economía, una libertad, una democracia, unas elecciones libres. El presidente Lukashenko de Bielorrusia es el ejemplo que pone Canel. Miren ustedes. Fue una deferencia y además puso muy buen tono en aquel ambiente en el que estábamos conversando. Y para nosotros también significó la posibilidad, porque los últimos encuentros supremos habíamos participado siempre de manera virtual en los años de COVID. En este que vinimos, la primera vez que conocemos personalmente a algunos líderes de estos países que no habíamos tenido ocasión de hacer en otra oportunidad y realmente mostraron un respeto, una calidez hacia Cuba. Y también de esos encuentros hoy se proyectan nuevas relaciones. Hay países que tenían embajadores concurrentes en Cuba y este encuentro ya se han planteado de inmediato abrir las embajadas. A ver, Canel, para Cuba, ¿cuáles son las nuevas relaciones? Seguir siendo la puta de Moscú, eso no es nuevo, Canel. Seguir siendo la geisha, no es nuevo, Canel. Si ya lo somos desde... Llega un ruso a Cuba y te dice, a ver, Canel, bájate los pantalones y ponte en 4. Y te bajas tú y tu mujer también. No es nuevo. ¿Qué es lo nuevo en las relaciones con Rusia y con China? Nada. Si las relaciones con Rusia y con China básicamente son lo mismo. A ver, Canel, haz esto. Y Canel lo hace. A ver, Raúl, haz esto. Y Raúl lo hace. A ver, Fidel, haz esto. Y Fidel lo hace. ¿Cuál es lo nuevo en la relación? Cohetes para Cuba, cohetes para Cuba. Quitamos los cohetes de Cuba, los quitamos de Cuba. La base del Lourdes, pues la base del Lourdes. Decimos que no, que sí, que sí. Si eso ha sido siempre así, desde el principio de los 60, desde que Raúl fue allá a entrevistarse con Nikita. A ver qué más.
En el campo de la biotecnología que tú explicabas hay mucho interés y yo creo que se abren perspectivas nuevas y por otra parte se puede dar continuidad a negociaciones que ya en este orden de cosas se habían hecho. Y por supuesto está la invitación para que muchos de estos líderes visiten nuestro país, nos conozcan más de cerca y por lo tanto sean más factibles y más viables el fortalecimiento de relaciones también económico-comerciales con la Unión Euroasiática, que nos abre también un espacio de complementariedad, una posibilidad también de desarrollo. El otro momento importante de esta gira, Bruno, ha sido la participación en algo tan emotivo como el 79 aniversario del Día de la Victoria. Desde tu visión de ser miembro de la delegación cubana que participó en ese acto, desde la visión de conocer cómo llegamos a participar en ese acto y lo que vivimos en la mañana de hoy en ese acto, quisiera conocer tus impresiones. Sí, yo guardo la emoción de haber participado en el 70 aniversario hace años ya, acompañando al general. A ver, el Día de la Victoria, ¿se acuerdan de lo que fue? Se los conté que fue el Día de la Victoria. El 9 de mayo fue el Día de la Victoria del Ejército Rojo sobre el fascismo. No, la verdad es que la victoria fue el día 7 de mayo. La victoria había sido el día 7 porque se había suicidado Hitler, había entregado el mando, la persona que recibió el mando lo entregó más para adelante porque no quería capitular, era una vergüenza. Y esta persona que recibió el mando ya de tercera mano fue el que le dijo a Roosevelt, a Churchill y a un militar soviético, vamos a capitular aquí con ustedes. Stalin se enfadó y dijo, no, vamos a capitular con la cantidad de muertos del Ejército Rojo, ¿cómo vamos a capitular con este? No. Y el día 8 Stalin dijo, no, que yo voy a mandar a alguien para que capitulen los alemanes. Y Stalin mandó a su supergeneral para allá. Y entonces el día 9 hubo que volver a capitular para complacer a Stalin. El teatro para complacer a Stalin. No sé, no es verdad. El día 7 fue la verdadera capitulación con Roosevelt, con Churchill y con un militar soviético. Estaban ahí los tres. Y el día 9 fue lo que celebran el día 9 es la perreta de Stalin para que se capitulara ante quien él quisiera. Ni en eso son originales. A ver. El ejército Raúl Castro Ruz. El acto de hoy, bajo frío, incluso bajo momentos de nevada, resultó muy significativo para mí por el fervor de los participantes, de no solo las tropas que desfilaron, etcétera, sino de la mezcla de delegaciones extranjeras, de veteranos y de jóvenes también rusos asistentes al evento. Y en momentos en que proliferan tendencias neofascistas, se impone una guerra imperialista desde Estados Unidos y la OTAN a Rusia. Fíjate tú qué cosa más curiosa. Guerra imperialista desde Estados Unidos, pero claro, el imperialismo soviético que ellos veneran no está mencionado aquí por ninguna parte. El imperialismo soviético llegó hasta Cuba, hasta el Caribe, pero no, el imperialismo de Estados Unidos es terrible. Se aplican herramientas de dominación que generan focos de conflicto en todo el mundo. Se comete un genocidio con impunidad ante los grandes medios de comunicación. Ese es el de Rusia en Ucrania, seguro, es el que estaba hablando Bruno. A ver, el de Ucrania, Bruno. O aliados de Estados Unidos en Palestina. Ah, no, está hablando del de Palestina. Yo pensé que era el de Ucrania, Bruno, que ibas a hablar, porque como estábamos hablando de Rusia, yo dije, Bruno ahora va a decir lo que está pasando en Ucrania con el ejército ruso, con el pueblo ucraniano. Pero no, estamos hablando de Rusia, pero hay que hablar de Palestina, que es terrible lo que está pasando en Palestina. En particular en Gaza, cuando Estados Unidos... ¿Qué dijo? En particular en el Donbass, espérate, a ver. O en Crimea. Espérate, a ver, ¿qué dijo? ¿Donbass o Crimea? A ver. Gaza. Cuando Gaza, Estados Unidos... No dijo ni Donbass ni Crimea. Pensé yo que iba a decir en el particular ahí en el Donbass o en Crimea, donde han muerto miles de ucranianos bajo las armas o las bombas del ejército ruso. Pero no, está hablando él de Gaza. Ha endurecido el bloqueo contra Cuba. Acaba de anunciar medidas adicionales xenófobas, racistas, represivas contra los migrantes, incluso en relación con los migrantes de la América Latina y el... A ver, sí, una medida xenófoba, racista es que tú no puedes entrar en mi país si no tienes autorización mía. Bruno, los haitianos que llegan a Cuba perdidos, ¿se pueden quedar en Cuba? No, de hecho no quieren quedarse en Cuba. No, mándame para Haití otra vez, que esto aquí está peor que mi país. Sí, las medidas xenófobas racistas son, no puedes entrar ilegal a mi país.
Mira, no, lo siento, te deporto. Esas son las terribles medidas. Básicamente es cumplir la ley. Y es un sistema internacional en crisis. Asistimos a una crisis multidimensional. Dice que un sistema internacional en crisis. A ver, Bruno, en Estados Unidos hay pollo, hay leche, hay huevo, hay carne, hay luz, hay calefacción, aire acondicionado, agua, carreteras, carro, combustible. En Cuba no. Pero es el sistema internacional el que está en crisis. El sistema cubano va avanzando, es el mundo el que está mal. Pero claro, ellos quieren tener comercio con Estados Unidos. Chicos, pero si Estados Unidos está en crisis, ¿para qué tú quieres tener comercio con el capitalismo? ¿Qué tú quieres, crisis para tu país? Entre el norte y el sur, entre la concentración de la riqueza, la polarización. La crisis que abre más las brechas entre ricos y pobres. Las ahonda. Ahondan las brechas entre ricos y pobres, ellos encima de un avión y tú cubano no tienes luz. Fíjate tú, las brechas entre ricos y pobres terribles, ellos ahí en un avión con unos relojes que cuestan miles de dólares y tú no tienes ni agua. Pero es el sistema capitalista, el mundo, el que incrementa la brecha entre los ricos y los... No, esta brecha, esto ni lo mencionemos. Una crisis ambiental y una crisis también política y moral. Crisis ambiental en un avión ruso, un Il-86, que consume más combustible que 80 almendrones juntos. Fíjate qué cosa más loca. No, la crisis ambiental en un avión que es básicamente un aparato de contaminación malo ambiental. Un orden internacional que Estados Unidos trata de llevar otra vez al unipolarismo, que es una tendencia ya superada por la historia, y eso abre grandes focos de conflicto. Entonces yo siento que su presencia, la presencia de Cuba en usted, significa una postura indispensable, que tiene que ver con las tradiciones y principios de la política exterior de la Revolución Cubana. Tradiciones y principios de la política exterior cubana en Eurasia. ¿Qué parte me perdí aquí? Porque, a ver, tradiciones y principios de la política exterior cubana, empecemos desde que éramos España. Las tradiciones era el comercio regional y con España. Tradiciones y principios cuando dejamos de ser España. Las tradiciones y los principios eran el comercio con España, las relaciones con España, seguimos teniendo buenas relaciones a pesar del Tratado de París, y con Estados Unidos a pesar de la enmienda Platt o amén de la enmienda Platt. Gracias a la enmienda Platt. Y además con países de nuestro entorno. Las tradiciones no empezaron con Rusia. Al contrario, lo anacrónico fue dejar de ser aliado de los países de nuestro entorno para forzar una alianza con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que estaba del otro lado del mundo. Eso fue lo anacrónico, no tradición. De hecho, las causas del problema que tenemos hoy están ahí justamente, en esa relación económica forzada. ¿Dónde está la tradición? Que tiene que ver con nuestra realidad de enfrentamiento a la asfixia del bloqueo recrudecido, al intento de aislar. Ahora va a decir, yo no he escuchado esto, lo estoy escuchando con ustedes. Tiene que decir la palabra expuria. Expuria, tiene que decirlo. A ver. A la revolución cubana y desestabilizar al país, y yo siento que fue muy reconocido. En cualquier circunstancia, acudir a este desfile junto a un país amigo, aliado, una importante contraparte en las relaciones políticas y también económico-comerciales, era necesario, pero en este momento crucial de la humanidad, a mí me parece que fue particularmente importante. A ver, cubano, en este momento crucial de la humanidad fue importantísimo. Esto pasó hace unos días. ¿Ya tú por casualidad tienes pollo? Carne, huevos, leche, arroz. Sí, porque las cosas importantes para esta gente deberían traducirse materialmente en mejoras para el pueblo cubano. Porque si seguimos hablando de cosas importantes, lo importante de la revolución, lo importante de las convicciones, lo importante de los principios, lo importante del socialismo, lo importante... Pero sigues tú sin tener arroz, ¿sabes? ¿De qué te vale?
9 de mayo. Cosas importantes. Unión Euroasiática. Observador Cuba. Ya hace casi una semana y bueno, las cosas siguen sin materializarse en importancia, ¿no? A ver qué más. Para los miembros de la delegación cubana y sobre todo entre los miembros, personas como nosotros que somos de una generación que nació en la revolución, que creció viendo aquel desempeño de la Unión Soviética, aquellos desfiles en la Plaza Roja, marcó algo memorable y entrañable en nuestra vida. A mí me pasaron muchas imágenes y recuerdos por la mente mientras estaba en el desfile, la presencia de Fidel en esa plaza, en determinadas ocasiones, la presencia también del general de ejército, y lo otro es la vigencia, que es un acto de conmemoración, en esta ocasión del 79 aniversario del Día de la Victoria, o lo que significó la victoria sobre el fascismo, y donde indudablemente el protagonista fundamental fue el Ejército Rojo. No, Canel, no. Dice Canel que el protagonista fundamental fue el Ejército Rojo. No, Canel. No fue el Ejército Rojo el protagonista fundamental. El protagonismo está compartido, Canel. Aunque ustedes quieran poner la mayor carga en el Ejército Rojo, el protagonismo de la victoria sobre el fascismo es un protagonismo compartido entre el Ejército Rojo y los aliados. Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Francia. Principalmente. No es verdad que principalmente fue el Ejército Rojo. De hecho, si te lees las memorias de Nikita Khrushchev, ahí vas a ver cómo el propio Nikita Khrushchev dice que Stalin le dijo que sin el dinero y los recursos enviados por Estados Unidos a Rusia, a la Unión Soviética, jamás le hubieran ganado a Hitler. Pero además, Canel, te olvidas de algo. El Ejército Rojo y los nazis invadieron juntos Polonia con una semana prácticamente de diferencia. Los nazis el 1 de septiembre del 39 y unos días más tarde el Ejército Rojo, bueno, realmente más de una semana, casi 2 semanas y pico más tarde, el Ejército Rojo también invade Polonia a partir del pacto Ribbentrop-Molotov. Así que no es principalmente la victoria del fascismo y del nazismo del Ejército Rojo. Falso. Pero eso es historia, está probada, contrastada, recontraescrita, demostrada. A ver, ¿qué más, Canel? Y el pueblo soviético tiene una enorme importancia conceptual y de reafirmación política e ideológica en los momentos actuales. Porque ahora se está tratando de reconstruir la historia. Se están tratando, como parte de toda esa política hegemónica, de fracturar la historia y poner como protagonistas a los que no fueron protagonistas. Pero si los que están jodiendo la historia son ustedes, si los que están intentando cambiar la historia son ustedes, ¿quién desembarcó por Normandía el día D? El Ejército Rojo. El día D desembarcó por Normandía. Canadienses, norteamericanos e ingleses que desembarcaron por la costa francesa en la ofensiva. Pero eso es historia probada. La operación Barbarroja nos la inventamos nosotros. La operación Barbarroja fue cuando Hitler decidió meterle mano a Stalin también. El pacto Ribbentrop-Molotov nos lo inventamos nosotros. No, ahí están las imágenes. Los desfiles de las tropas soviéticas y las tropas nazis juntos sobre Polonia. Nos lo inventamos nosotros. Ahí están las imágenes. Los millones de dólares enviados por Roosevelt a Moscú, tanques, jeeps, para que minerales, hierro, para que después de haber perdido territorio Stalin y de tener a los alemanes a 400 kilómetros de Moscú, pudieran reorganizarse los soviéticos y pudieran recuperar territorio. Ese dinero enviado por Estados Unidos también nos lo inventamos nosotros. Eso está ahí, eso es historia probada. Los soviéticos y los nazis comenzaron la Segunda Guerra Mundial juntos. Ellos provocaron la Segunda Guerra Mundial. Y gracias a los recursos de Estados Unidos y de Rusia, de Estados Unidos y de Inglaterra, los rusos, los soviéticos pudieron recuperar los territorios que le habían ya ocupado los nazis. Y luego los aliados y los soviéticos juntos vencieron al fascismo italiano y al nacionalsocialismo alemán. Juntos. Eso no es modificación de la historia.
Eso es real, historia real. La masacre del bosque de Katyn fue también una historia inventada. Se trata de olvidar el papel que jugó el pueblo soviético y el Ejército Rojo en aquella contienda, que es realmente inconmensurable. Para nada, jugaron un papel importantísimo en aquella contienda. El mismo papel que jugó la resistencia francesa, el mismo papel que jugó la resistencia polaca, el mismo papel que jugaron muchos españoles que fueron allí también desde España, fueron para allá para combatir junto con los aliados, algunos de ellos, o con el Ejército Rojo contra el nazismo. No se trata de ignorar el papel del Ejército Rojo, al contrario, el Ejército Rojo jugó tremendo papel, pero no es verdad que fue el papel principal, no es verdad. Fue un papel compartido, todos por igual. De hecho, sin el dinero de Estados Unidos, Stalin jamás hubiera ganado la guerra. ¿Cuál es el cuento? Por la magnitud que tuvo, y se niega lo que significó en la victoria del fascismo, como emergen ahora, como tú planteabas, fuerzas ultraconservadoras y neofascistas, y la vemos y las apreciamos sobre todo en países europeos, aunque también hay manifestaciones de esto en los Estados Unidos. Yo creo que ver esa reafirmación en estos momentos hace pensar, hace reflexionar sobre la vigencia, sobre las cosas que hay que evitar. Y otra parte importante que Canel se lo olvida es que, vale, sí, vencieron al fascismo. ¿Para qué? Para instaurar otra dictadura. ¿No? Porque que me digan los polacos, los rumanos, si una vez sacada Alemania del tablero de juego, lo que vino después fue una democracia plena. Claro, porque tú dices, bueno, en la Alemania libre, los aliados vencieron al fascismo con la ayuda del Ejército Rojo, y allí en esa Alemania libre se instauró una democracia. Pero ¿qué pasó en los países donde los rusos, los soviéticos, llegaron a ocuparlos y allí se quedaron? ¿Qué pasó? Vencieron al fascismo para instaurar otra dictadura más, la dictadura bolchevique, la dictadura comunista. Es como lo que dicen algunos comunistas españoles. No, es que los comunistas españoles se enfrentaron a Franco. Sí, muy bien, enhorabuena, se enfrentaron a Franco. Pero ¿cuál era el objetivo? ¿Instaurar una democracia o instaurar la dictadura del proletariado? Que se repita en el mundo, yo creo que también de alguna manera es reafirmación de ideas, de sentimientos y de los temas que tenemos que preservar para lograr la construcción más temprano que tarde de ese mundo mejor que necesitamos, que es posible, como convocó Fidel, sobre la base de que hay un orden económico. Sobre la base de la mentira, básicamente. Un orden económico sobre la base de una mentira histórica, que es la que se está inventando ahora mismo aquí. Es un orden económico sobre la base de un relato mal contado, un relato falso, que es lo que se está inventando acá. Si tú dices, bueno, está contando bien el relato y a partir de ahí él propone un orden económico, el que él entienda, dice, bueno, yo no comparto el orden económico, pero por lo menos está proponiendo un orden a partir de una verdad. Pero es que lo que está diciendo es falso. Literal y categóricamente falso. Y fácil de demostrar con la historia. Fácil de demostrar. Es seguir construyendo algo, un relato sobre una mentira. Internacional más justo, más inclusivo, más equitativo y donde no tengan cabida esas ideas ultraconservadoras y neofascistas. Y yo creo que un último punto de vista tuyo que podría ayudar mucho a la comprensión total de lo que ha significado esta visita rápida, corta, intensa, pero yo diría que también necesaria, es cuando posterior a la participación en el acto por el 79 aniversario del Día de la Victoria tuvimos la oportunidad de tener un encuentro con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y además con una parte del gabinete de gobierno, donde tuvimos un tema de una agenda bilateral amplia. Tus puntos de vista sobre esto y el resultado que tú crees que emana de ese encuentro y en sentido general, ya que pudiera hablar. A ver, el resultado cubano. Ahora vamos al resultado. Ahora te van a decir de forma tangible, ¿no?, el resultado de lo obtenido. Hablar de los resultados de toda la gira que hemos realizado. Yo sentí que su presencia, la presencia de Cuba, fue muy reconocida. Sintió que la presencia de Cuba fue muy reconocida. Ahora, ¿ese reconocimiento en qué se traduce? ¿En un diploma o en 2 toneladas de arroz? Vamos a ver. Los colegas rusos, en particular por el presidente Putin y por otros dirigentes, que lo acogieron con una gran calidez, con una gran solidaridad, con una gran comprensión de las difíciles circunstancias por las que pasa
nuestra economía frente a la acometida del bloqueo y del imperialismo. Bloqueo que manda carros para Cuba, pollo para Cuba, partes y piezas de aviones para Cuba, pero un bloqueo terrible. Soya, arroz, frijoles, verduras, todo eso, pero terrible el bloqueo. Estadounidense. Yo creo que fue agradecida también su presencia como una muestra de solidaridad. Rusia es un gran país que históricamente desde la Unión Soviética y ahora siempre ha estado al lado de Cuba, que hace una contribución importante. No es lo mismo estar al lado, Bruno, que estar encima. Lo sabrás tú, Bruno, con tu voz platinada. Que no es lo mismo estar al lado que estar encima, Bruno. Ya nos podrás tú hablar de esa parte. Bruno, la realidad es que Rusia estuvo encima de Cuba, no al lado, encima, desde el año 76 como mínimo. Podríamos asegurar que desde el 61. Pero ya en ley desde el año 76. Estuvo encima de Cuba porque la Constitución del 76 convirtió a Cuba en una colonia soviética. De ese entramado de colonias soviéticas que había en la década del 70, que unas tenían la producción de granos, las otras la de minerales, las otras la de hierro. A Cuba le tocaba la de azúcar. Además de la ubicación geopolítica, Cuba era la parte de la colonia que producía azúcar para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No, nunca fue al lado, Bruno. Fue encima. Importante a la construcción de un nuevo orden internacional que ha apoyado la lucha contra el bloqueo de una manera decidida y firme, al igual que la denuncia de la presencia de Cuba en la lista de los supuestos patrocinadores del terrorismo. No dijo la palabra espuria. ¿Por qué? No solo en su discurso, sino en la relación económica. No, Bruno, no puedes dejar de decir la palabra expuria. Eso está mal. Es la lista expuria de países, Bruno. Bueno, tú nos enseñaste a decir la palabra espuria, porque ahora no la dices. Qué mal ejemplo. Económica entre Rusia y Cuba, que es significativa, es muy importante. Rusia es un gran proveedor de combustible, es un proveedor importante de trigo, de fertilizantes. De hecho. ¿Y el bloqueo? Rusia provee trigo, provee combustible y fertilizantes. Pero en Cuba no hay pan, en Cuba no hay luz y tampoco tienen fertilizantes los agricultores para sembrar. ¿Qué hacen ustedes con todo lo que provee Rusia? Fíjate tú, Rusia es un gran proveedor. Ok. Hay un bloqueo, pero Rusia provee combustible, pero no hay luz, ni hay transporte. Trigo, pero no hay pan, ni hay comida. Fertilizantes, pero los agricultores te dicen que no hay fertilizantes. Oye, o no provee tanto, o lo que provee, ustedes lo desvían por otra parte. Ha suministrado fertilizantes que tienen mucho que ver con la producción de alimentos. Hay un programa a corto, medio y largo plazo que ofrece oportunidades a nuestra economía y que al mismo tiempo reporta beneficios a la economía rusa. Cuba es una puerta hacia la América Latina y el Caribe. Espérate. Aporta beneficios a la economía rusa porque Cuba es una apuesta hacia la América Latina y el Caribe. ¿Qué estás queriendo decir, Bruno? Que Cuba es como el trampolín, la plataforma de desembarco de Rusia en el panorama de América Latina y el Caribe. Es decir, que a 90 millas de los Estados Unidos va a estar el portaaviones ruso para desde ahí desestabilizar América Latina y el Caribe. Porque económicamente Cuba no tiene nada que aportarle a Rusia. Eso lo tenemos claro. Económicamente, ni siquiera el azúcar porque ya no la producen. ¿Qué otro interés tendría Rusia en Cuba que no fuera geopolítico? Turismo. Ya hemos visto que incluso han cancelado vuelos porque no hay turismo. Azúcar ya no queda. Tabaco lo tiene colonizado España. El níquel, todo esto lo tiene colonizado Canadá. Alimentación, por favor, no producen ni para consumo interno. Pero aquí Bruno ha dicho algo interesante. Entonces, miren, les repito.
de alimentos. Hay un programa a corto, medio y largo plazo que ofrece oportunidades a nuestra economía y que al mismo tiempo reporta beneficios a la economía rusa. Ningún beneficio, porque no aportan nada. Cuba es una puerta hacia la América Latina y el Caribe. Y Cuba es una puerta hacia la América Latina y el Caribe desde Rusia. Pero Biden sigue mirando a Ucrania y mientras tanto los rusos siguen abriendo esa puerta para meterse en América Latina y el Caribe, donde ya están los chinos, por cierto. Todo esto con López Obrador controlando la frontera de Estados Unidos. Los encuentros yo creo que han sido muy sustantivos. Este viaje ha sido, esta visita, particularmente corta. Se fue la luz en el avión, ¿han visto? Corta y particularmente intensa. Claro que se vieron los... ¿Qué apunta Canel? Ustedes están viendo la mano de Canel aquí en la esquina que apunta algo. Me pregunto yo qué estará apuntando. Discursos en la Unión Económica Euroasiática y algunos reportes de la prensa del encuentro con el presidente Putin y su gabinete. Pero es una visita en la que ha habido oportunidad de que los presidentes conversen entre sí, traten diversos... Bruno, ya, pero dime la parte tangible, cuánto pesa, qué tacto tiene, cuántas calorías aporta, porque ya sí, que los presidentes conversen, que la historia, que el internacionalismo, que la puerta a las Américas, ya, pero en libras de arroz. En libras de arroz, ¿cómo se traduce esto para el cubano? En libras de carne, a ver, ¿cuántas libras de carne de más va a consumir el cubano a la semana? Porque si no, esto es muela. Estos temas dediquen una serie de horas de trabajo que no siempre lo facilitan los encuentros de esta naturaleza. Rusia es un país cercano, es un gran socio económico en el ámbito energético, en el ámbito... No, un país cercano es México, un país cercano es Estados Unidos, un país cercano es Bahamas, es Haití, es Puerto Rico, es Nicaragua, Honduras, Panamá. Esos son países cercanos, Bruno. Rusia está a tomar por culo del otro lado del mundo. Ustedes decidieron aliarse no por facilidades geográficas, no por facilidades de comercio. Ustedes escogieron el camino de la miseria. Ustedes decidieron aliarse por temas ideológicos con un país que estaba al otro lado del mundo por pura ideología. Por eso estamos en la mierda hoy, Bruno. Por eso. Y dice Bruno que Rusia es un país muy cercano, cercanísimo. Díselo a los cubanos que se van para Rusia y luego tienen que cruzar toda Europa para llegar a España. Muy cercano. En el ámbito alimentario, en el ámbito de insumos y equipamiento para la producción de alimentos. Rusia cercano en los alimentos y en el equipamiento, pero en Cuba no hay ni comida ni se produce nada. Menos mal que cercano. Si fuera lejos, imagínate. Tenemos más de 300 jóvenes becarios en Rusia, que es un muy importante emisor de turismo hacia nuestro... Tenemos 300 becarios en Rusia y 3 millones en Estados Unidos. Pero no, Rusia es el cercano. En los últimos meses han entrado a Estados Unidos más de medio millón de cubanos a Estados Unidos, que está a 90 millas. En los últimos meses, más de medio millón de cubanos. Pero claro, en Rusia, que es un país cercano, tenemos 300 becarios, que es importantísimo. ¿Es, Bruno? País. De manera que en las circunstancias complicadas por las que pasa nuestra economía, que necesita precisamente encontrar nichos e intercambios mutuamente ventajosos en estas esferas, la posibilidad de gestionar más directamente el estado y el potencial de la relación económica bilateral resulta indispensable. Y yo... Relación económica bilateral. Bilateral es de dos lados. Relación económica bilateral es un lado manda para el otro y el otro para uno. Rusia y Cuba, relación económica bilateral. Rusia tiene petróleo, tiene grano, tiene comida, tiene maquinaria, lo acaba de decir Bruno, para Cuba. ¿Cuba qué tiene para Rusia? ¿Qué tiene Cuba para mandar a Rusia? No es bilateral. De una parte es económica, con intereses geopolíticos. De la otra parte, Cuba es de parásito y de prostituta para abrir la puerta a América Latina. Ya está, that's it. No hay más.
No hay relación económica bilateral ninguna. Hay de una parte geopolítica, estratégica y económica y de la otra parte de parásito y puta. Se acabó. Esa es la relación. Pero lo fue así desde la década del 70. Siempre lo fue así. Cuando aquello, por lo menos con el petróleo ruso, ustedes hacían azúcar. Hoy con el petróleo ruso no pueden ni producir energía eléctrica. Siento que ha encontrado nuestro país una gran comprensión y una gran disposición en la parte rusa. Pero Bruno, que sigue sin ser algo que se pese, que aporte calorías, comprensión y ya está. Ya está. un primer elemento que hay que significar. Yo creo que Putin, el presidente Putin, una vez más, mostró primero un conocimiento de la realidad cubana, de los retos y desafíos que enfrentamos, mostró una enorme sensibilidad. Ustedes se acuerdan de la enorme sensibilidad de Putin, ¿no? Pues a mí no se me olvida la cara de sensibilidad de Putin, que era como... La sensibilidad de Putin fue magistral escuchando a Canel. La situación cubana, yo diría que un compromiso con el tema Cuba, y mostró disposición para continuar apoyando. Yo creo que aquí tenemos que partir de todo, una historia de cooperación, de colaboración, y no podemos olvidar la manera en que Rusia nos ayudó en los momentos más complejos de la COVID, cuando tuvimos la crisis con el oxígeno medicinal por la rotura de la planta. Con la rotura de la única planta, por cierto. Pues dice, bueno, se rompió la planta de La Habana, está la planta de Matanza y a lo mejor la de Santi Espíritu, pero tenías una sola planta de oxígeno medicinal, no sé por qué en una potencia médica, hay una sola planta de oxígeno medicinal y pues por falta de oxígeno se empezó a morir la gente. Entonces, Rusia te ayudó. No, a ver, una ayuda es cuando, oye, tú tienes 3 plantas funcionando y oye, se te rompe una y no das abasto y llega tu vecino o tu aliado y dice, espérate, yo te voy a ayudar un poco con las otras 2 funcionando a que compre. Eso es una ayuda. A ustedes Rusia no los ayudó. A ustedes Rusia les salvó el culo, literalmente. Porque ustedes se trincaron todo el dinero de los rusos, el dinero del Club de París, el dinero de España, el dinero de Brasil, el dinero de México, el de Argentina. Ustedes se trincaron todo el dinero ese construyendo hoteles. Y la única planta de oxígeno medicinal que había en Cuba estaba ahí tirada sin funcionar. Y cuando necesitaron el oxígeno medicinal, vino Rusia a decirle, mira, aquí está el oxígeno. Porque si no, se hubieran muerto todos. Eso no es una ayuda, eso es salvarte el culo literalmente. A ver, ¿qué más, Canel? Rusia mandó a tiempo completo un avión para Cuba, que había veces que daba en un mismo día 2 vuelos en el área del Caribe y Latinoamérica para poder transportar el oxígeno que podíamos adquirir en países que nos apoyaron. Pero también entró con la donación de plantas de oxígeno que se montaban en muy poco tiempo y que contribuyeron a incrementar la producción de oxígeno en aquel momento, y que hoy forman parte ya de toda la infraestructura que tenemos, que nos da una cobertura importante en este recurso que es vital en el sistema de salud. Y yo creo que aquí se abordaron varias cosas. En primer lugar, se abordó la manera en que hemos ido avanzando en un grupo de proyectos. Hay que decir que en estos momentos nosotros tenemos más de 6 proyectos de negocio que están en funcionamiento con la Federación de Rusia, o sea, con el empresariado ruso. Por otra parte, hay 4 nuevos proyectos que proyectos de negocio con la Federación Rusa, y el bloqueo no estaba. Han aprobado recientemente y que ahora se van a comenzar a implementar. Y hay 5 proyectos más que se han presentado recientemente y sobre los cuales estamos haciendo las valoraciones conjuntas para concluir con su aprobación. ¿Y el bloqueo? Y están precisamente insertados en estas prioridades que tenemos como país. Sistema energético y sistema alimentario, Sistema energético, después de los 1.500 millones de dólares en crédito ruso para arreglar las termoeléctricas que se los fundieron en hoteles. Entonces ahora sí, ahora hay proyectos en el sistema energético. Nos van a solucionar la vida ahora. De proyectos que ayuden a la soberanía alimentaria de Cuba. Proyectos que ayuden a la soberanía alimentaria de Cuba dependiendo de la comida rusa. Tradúceme esto, Canel, a ver. Soberanía alimentaria es que nosotros podamos producir nosotros la comida con nuestros medios. Si la comida viene de Rusia, no es soberanía, es parasitismo ruso. Otra vez. Y aquí se habló de esos avances, se habló también de algunas dificultades para avanzar más rápido. Se planteó cómo podíamos avanzar más rápido, son cosas que atenderemos de inmediato al regreso a nuestro país. Y por otra parte, qué cosas nuevas
se pueden hacer para, en la emergencia que tenemos en nuestro país, ayudar a paliar la situación energética y también la situación con los alimentos. Yo creo que yo sé qué cosas, Canel, no te lo tiene que decir un ruso. Yo te lo digo, mira, que se vayan todos al carajo. Eso es lo que tenemos que hacer para paliar la situación energética, la de la comida, la de la libertad, la de que el cubano pueda viajar, la de que el cubano tenga un carro, tenga transporte, tenga ropa, tenga zapatos, tenga medicina. Meterlos presos a todos ustedes. Eso es lo que hay que hacer para paliar todas esas situaciones. No tiene que venir un ruso a decirme, lo sé yo. Ya está. Simple. El podcast ¿qué hizo la delegación cubana en Moscú? Esta es la pregunta que da título al podcast. Ya te lo puedo responder yo, cubano. Nada. ¿Qué hizo la delegación cubana en Moscú? Gastarse tu dinero en viajes, en hoteles y en comida. ¿Qué hizo la delegación cubana en Moscú? Vender a Cuba. Vender nuestro país como la prostituta del Caribe. ¿Qué hizo la delegación cubana en Moscú? Ir a jinetearle a los rusos y a la Unión Euroasiática. ¿Qué hizo la delegación cubana en Moscú? El ridículo. Y ahí está la cara de Putin cuando este mediocre estaba hablando. ¿Qué hizo la delegación cubana en Moscú? Perder el tiempo. Y lo más triste, no el tiempo de ellos, el tiempo de todos nosotros, que tenemos una sola vida, mientras ellos se siguen enriqueciendo y siguen engordando, nuestra vida se sigue yendo por el tragante. Eso fue lo que hizo la delegación cubana en Moscú. Y si no me crees, espera ver el próximo año, a ver materialmente cómo se traduce esta visita a Moscú. La traducción va a ser exactamente la misma que las visitas a China, a India, a España, a Portugal, a Francia. La misma miseria.